argumentación es un factor que a diario estamos aplicando en nuestra vida cotidiana. El ser humano por naturaleza es un ser social, por lo tanto hace uso del lenguaje para expresar sus ideas y pensamientos, haciendo uso también de la lengua conocida comúnmente como el código organizado de signos, es decir, el idioma. La argumentación está presente en nuestra vida diaria, ya que presentamos la necesidad de hacernos comprender por las personas que nos rodean, desde el rol que tengamos. La argumentación, aunque es algo coherente, aparece espontáneamente y de manera arbitraria, ya que se genera desde el instinto. Estamos argumentando en cualquier momento que generamos un diálogo, ya sea verbal o no verbal, como lo que yo estoy realizando en este momento. Estoy argumentando de manera verbal del por qué la argumentación es un proceso que se realiza en el discurso cotidiano. Asimismo, existen diferentes escenarios de la vida cotidiana donde se hace uso de la argumentación. Por ejemplo, en el campo laboral, cuando le argumentamos al jefe del por qué llegamos tarde, del por qué queremos que nos aumente el sueldo o del por qué queremos un ascenso. Otro campo es el campo sentimental, donde le argumentamos a nuestra pareja o al chico o chica que nos gusta por qué debe elegir estar conmigo y no con otra persona. Otro campo es el campo educativo, cuando realizamos una exposición, presentamos una evaluación o parcial o presentamos un trabajo escrito. O en el campo más cercano, en el ejemplo más cercano que serían nuestras casas, cuando pedimos permiso para salir a algún lugar y nuestros papás nos preguntan por qué deben darnos el permiso. Según Anthony Whiston, autor de Las claves de la argumentación, argumentar consiste en ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. En este sentido, no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Por tanto, se deben tener en cuenta ciertos factores que componen un argumento, como las premisas y la conclusión. Las premisas son afirmaciones mediante las que ofrezco razones que soportan mi conclusión, de tal forma que la conclusión es lo que estoy tratando de probar. Sin embargo, hay que tener en cuenta los tipos de argumentos que existen o qué elementos son necesarios para darle solidez y credibilidad a la argumentación que llevemos a cabo. Cuando se habla de argumentos de autoridad, quiere decir que se basa en testimonios o citas de personas o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. Por ejemplo, el ginecólogo me recomienda hacerme una citología cada año para evitar enfermedades. En este caso, la autoridad sería el ginecólogo. El argumento de ejemplo se refiere a producir generalizaciones o deducciones concluyentes sobre un tema, citando sucesos representativos que se asemejen entre sí, es decir, ejemplos que soporten los argumentos que estamos brindando. Los contraejemplos ayudan a darle claridad a lo que queremos exponer, ya que esto puede contradecir y generar ideas más concisas y objetivas con el fin de que las personas comprendan. Por ejemplo, quería dormir después de llegar de estudiar y trabajar todo el día, pero mi vecino puso música a todo volumen, mi mamá está viendo la novela, mi papá está viendo un partido de fútbol, por lo tanto no podré dormir en paz. El argumento de analogía se refiere a construir un argumento por medio de la comparación de dos situaciones reales que tengan semejanzas notables. Por ejemplo, Camila, Laura y Valentina estudiaron comunicación social y periodismo. Laura y Valentina son buenas periodistas, por lo tanto Camila debe ser también buena periodista. El argumento acerca de las causas se refiere a la argumentación de una conclusión recurriendo al hecho que la origina. Whiston afirma que no es fácil hallar la causa por la cual algo sucede, sobre todo porque en muchas ocasiones cuando intentamos definir la causa de algo, no estamos encontrando sus causas últimas, sino que estamos haciendo una interpretación en un contexto. Sin embargo, este es el argumento más usado cotidianamente. Por ejemplo, no pude estudiar este semestre porque no tengo trabajo. La causa vendría siendo que estoy desempleada. Las falacias de los argumentos se refiere a que son argumentos cuyas conclusiones son falsas. Los argumentos falaces pueden ser un resultado de un razonamiento erróneo
o puede ser creados a propósito con fines persuasivos o manipulativos. Sin embargo, existen diferentes falacias, como atacar a la personalidad de alguien y no a sus argumentos. También la petición de principio, que es contradecirnos en los argumentos que estemos brindando. También argumentar con ignorancia o sin conocimiento previo. Y por último, la generalización precipitada, donde juzgamos la portada de un libro sin conocer su contenido. Un ejemplo de las falacias en general es: todas las personas pobres son perezosas, por eso no mejoran su situación. Como conclusión a la primera pregunta, deducimos que la argumentación no es algo que está alejado de la realidad o de la cotidianidad. Por el contrario, constantemente estamos argumentando lo que queremos probar o con el fin ya sea de convencer o persuadir a alguien o a un grupo de personas. La argumentación es un proceso social que vivimos y experimentamos a diario, por tanto creamos una tesis que queremos defender por medio de argumentos que están conectados a una conclusión, en donde se busca principalmente convencer y generar emociones al lector u oyente, es decir, invadimos el territorio de otra persona por medio de argumentos. Boulevard Bar. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Mi nombre es Andrés Trujillo y vamos a dar respuesta a cómo contribuye la teoría de la argumentación a la construcción de un perfil profesional óptimo. Lo primero que hay que decir es que, y como introducción a la respuesta, es que el perfil profesional es lo que primero ven los reclutadores en nuestra hoja de vida. Es el que por lo general ponemos en plataformas como LinkedIn y en la hoja de vida en físico. Es al que hay que hacer con esmero y hay que ponerle mucha atención. No se trata como de escribir lo primero que se nos viene a la cabeza, no. Se trata es de ver o hacer un análisis introspectivo, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo qué es lo que hemos hecho mediante nuestra experiencia y entendiendo e identificando las competencias que tenemos frente a nuestros competidores directos, que son las otras personas que se están postulando a los diferentes empleos. Escribir cuál es mi formación académica sí está relacionada con mi enfoque profesional o el cargo que yo quiero aplicar, pero no es lo mismo que profesión. Yo empiezo escribiendo sobre mi profesión, incluyendo maestrías o especializaciones. Bueno, ya yéndonos a los argumentos retóricos, según Manuel Atienza, pueden ser aplicados en el perfil profesional, ya que no tratan de establecer verdades evidentes o que se puedan demostrar, sino que más bien se puede mostrar un carácter razonable y plausible en una determinada opinión. Para esto cabe el ejemplo de un empleado que está hablando de su experiencia laboral en X empresa y puede destacarse algún oficio especial que realizaba allí, que aumentó sus competencias y que no necesariamente necesita ser corroborado, sino que con la misma práctica puede ser demostrado o valorado por el empleador. A mediados del siglo XX, con teóricos como Perelman, Olbrecht, Tomlin, Anscombe y Ducrot, se fundaron los estudios de la argumentación en la llamada nueva retórica. Se considera que el lenguaje sirve sobre todo para convencer y para incidir en el interlocutor, es decir, para persuadirlo. Así pues, lo que define la naturaleza del lenguaje es su carácter persuasivo. Pararse frente a un reclutador es como pararse frente a un auditorio, y aquí podemos relacionarlo con la teoría de Perelman, que se fundamenta específicamente en el modo de argumentar frente a un auditorio, con un fin específico: persuadir y convencer. Dicha persuasión se logra convenciendo por medio de la argumentación, influyendo algún criterio o un pensamiento. El argumento, por ejemplo, es una herramienta muy importante para la construcción del perfil óptimo, ya que puedo decir que si yo trabajé en la empresa Apple,
que es la empresa líder en la venta de aparatos electrónicos en el mundo, y muchos la consideran la mejor empresa, puedo decir que, o puedo argumentar mediante mi currículum o en la entrevista laboral como tal, que si la empresa es una de las mejores o si no la mejor del mundo en la construcción y fabricación de aparatos electrónicos, puedo decir que también tiene los mejores empleados, tanto en la fabricación de estos mismos como en la venta. Para persuadir a la compañía o al reclutador de esta misma, yo puedo utilizar un argumento por causa de efecto. En el caso de nosotros los comunicadores sociales o los que estamos en formación, cuando salgamos a ejercer podemos utilizar este argumento de la siguiente manera. Las competencias en comunicación organizacional han tenido demanda en los últimos 10 años, por la necesidad de la tecnología en las empresas y por cómo se necesita de personal idóneo para transmitir dichas informaciones. Es por esto que mi perfil se adapta a las necesidades que esta compañía requiere para adelantar todos los temas comunicacionales. La argumentación por datos y estadísticas también es fundamental para esta construcción. Si estudiamos en la Universidad Uniminuto, por ejemplo, o en la Universidad Javeriana, podemos decir o podemos dar esta argumentación. Cerca del 45% de tiendas físicas de ropa informal aumentan sus ingresos cuando contratan diseñadores gráficos que se formaron en universidades como Uniminuto y Javeriana, lo cual generó un aumento positivo en el bienestar de empleados en general. Bueno, David, veo que no tienes experiencia laboral. Háblame de ti. Yo me considero una persona muy activa. He acabado con mis estudios de técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Disfruté mucho de mi beca y de mis prácticas en Alemania. He compatibilizado mis estudios con actividades deportivas y con algunos trabajos que han ayudado a la economía familiar. Soy cinturón negro en karate y he participado en varias competiciones y hace un año me aficioné a correr medias maratones y he participado en alguna competición. Y dime, David, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Porque el puesto de trabajo se adapta a mis estudios, pero yo creo que en estas cosas es mejor ser claro. Te confieso que también cuenta el hecho de que el hospital está bien comunicado desde mi casa, de que tenéis fama en el sector de pagar bien y de ser una empresa seria. Lo sé porque mi prima trabajó aquí. ¿Qué me dices? ¿Dónde? Fue recepcionista durante 2 años, pero se casó, se montó un negocio, tiene un restaurante. Ella me dijo que fuera a saludar a alguien, pero no sé dónde lo apunté y ahora no lo recuerdo. A lo mejor usted le conoce. A ver si era un jefazo y me puede enchufar. Bueno, en la selección no hay enchufe que valga, te advierto.